Welcome aboard. Bienvenidos a bordo. Bem-vindos a bordo. 환영합니다. Muchas gracias por elegir Koreani Tours. Te invito por favor a tomar asiento ya que estamos por comenzar nuestro viaje para descubrir los destinos históricos y turísticos más increíbles de Corea del Sur. Les recomendamos no sacar ni manos, ni pies, ni cabeza para evitar que se salgan de YouTube o bien que caigan en otro canal que no es el mío. Muy bien, damas y caballeros, ladies and gentlemen, hemos llegado a nuestra primera parada. Con ustedes, el Palacio Gyeongbokgung. A su derecha podrán observar este palacio principal de la dinastía Choson, símbolo de Seúl y del poder real. El nombre de este palacio significa gran bendición resplandeciente. Si miran a su derecha podrán observar a todos aquellos fans que se imaginan caminando por el palacio con su hanbok o bien que están recordando la icónica presentación del grupo BTS. Nuestro editor, o sea yo misma, nos llevará a nuestra siguiente parada en un instante. El Palacio Unhyeongung fue la antigua residencia del padre del rey Gojong. Así que si voltean a la izquierda podrán ver a los protagonistas del K-drama Goblin grabando sus representativas escenas en este lugar. Siguiente parada, Gyeonggi-jong, Jeongju. De su lado izquierdo podemos observar este santuario que ha visto pasar reyes como el rey Taejo, fundador de la dinastía Choson. Y también podremos ver actores disfrazados de reyes porque claro, amamos los dramas históricos. Ahora díganme ustedes cómo le vamos a explicar a los ancestros de la dinastía Choson que sus casas ahora se usan como escenarios y sets de Netflix. Y hemos llegado a nuestra siguiente parada. Si voltean a su derecha podrán observar el Palacio Cheonggyeonggung, hogar de mujeres poderosas de Choson, y si voltean detrás de nosotros vienen los zombies vestidos con hanbok del K-drama Kingdom, así que corran. Muy bien, los que sobrevivimos pasemos a algo más bonito. El Doksugung Stonewalk Walking, paseo icónico en Seúl también conocido como el Camino de los Enamorados. Tal vez, y solo tal vez, si Love Alarm se hubiera grabado aquí, no hubiera pasado lo que pasó. Pero bueno, los solteros pueden bajar en esta parada si es que aún tienen esperanzas y fe en encontrar el amor. Les deseamos suerte. Yo bajo de regreso, ¿sí, chofer? Yo bajo aquí, pero de regreso ya que no haya nadie. Sí, no quiero que sepan que voy a buscar el amor aquí. Sí, gracias. Continuamos. Para finalizar nuestro recorrido, los dejamos en este templo budista fundado en el año 643. Este templo budista es famoso por sus árboles de abeto y por ser la icónica locación del mundo espiritual de Goblin. Los invitamos a bajar en esta parada para contemplar, meditar o tomarse fotos mirando hacia el vacío como si no se dieran cuenta. Cada quien. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, señoras y señores, 감사합니다. Gracias por elegir Koreani Tours para realizar este recorrido. Hay que recordar que los templos y palacios son más allá que lugares históricos, son cultura, son tradición y ahora son ese puente que conectan a la modernidad junto con los K-dramas, el K-pop y la cultura pop en general. Ahora, si voltean abajo del lado derecho van a encontrar el botón para darle like y también para compartir con sus amixes. Y del lado izquierdo tenemos el botón para que se suscriban a este canal y podamos seguir compartiendo aventuras. Gracias por ser parte una vez más para otra misión de la K-Influencer Academy 2025. Este video forma parte de la misión de agosto y estoy muy contenta de que hayas llegado hasta esta parte del contenido. Ya sabes que yo soy Dané, que te quiero mucho y que nos vemos en una próxima parada o en un próximo video. Bye.